Gracias por estar acá, gracias por venir. Nos están acompañando artistas y personas con las que hemos hecho un trabajo muy largo para abrir la discusión sobre este tema, sobre el tema de las sustancias ilícitas, que es un término que yo prefiero más que el de drogas. Y en ese momento tenía una idea que a mí no deja de gustarme y de hacerme feliz, que es salir del closet psicoactivo. Es decir, que las personas que nos gustan las sustancias ilegales lo aceptemos y se lo digamos a nuestras familias, que es algo muy complicado, ¿no? Desde ahí inicia una relación, pues, de admiración y de respeto. Todo lo que hacen a mí me produce una profunda admiración. Tenemos una identidad total. Esto vino de un momento a otro. Nos encontramos en el lanzamiento de una revista, me dice, hagamos una exposición, y no sé por qué lo primero que me salió de la cabeza fue hipopótamos, ¿no? Y esa palabra clave, esa consigna, ese animal, ese símbolo, de repente empezó a coger una fuerza enorme, ¿no? Yo ante todo quiero presentar a los artistas que están acá. Camilo Restrepo. Camilo, si quieren, esto no es para hacer, las formalidades son muy aburridas, lo ideal es que nos conozcamos y hablemos, pero Camilo tiene una investigación muy interesante sobre cómo los hongos, los psilocibes, esos hongos que gustaban los hippies en el río La Miel, esos hongos psicoactivos de los que Andrés Caicedo habla en su novela Que viva la música, ¿no? El pasaje final de la novela, están creciendo en los excrementos de los hipopótamos, aquí en el Magdalena. Y Camilo viene desarrollando toda una investigación, me lo ha dicho con muchos fracasos, ¿no? Hasta ahora fructifica, y es un placer tenerlo aquí. Camilo siempre ha estado conmigo en mis libros, en mis muestras. Desde el 2008 venimos trabajando con esas obras tan bellas que tiene de las pipas, la recolección que hace de las pipas de la gente que fuma bazuco en las ollas de Medellín, Barrio Triste y otros lugares. No sé si enalteciéndolas, pero sí colocándolas bajo un fondo negro y haciéndoles una foto a ese artificio del ingenio y de la necesidad y de la adicción, con esta frase: esto no es una pipa. A su lado se encuentra Manuel Barón. Manuel, están todos detenidos ahí. Manuel es un artista de Tunja, vive y trabaja en Tunja, tiene una obra muy especial con mucho humor y casi que turmequé. Jorge Eliezer Gaitán a la carga, pero cuando en una secuencia lo que hace es lanzar un tejo, ¿no? Gaitán lanza un tejo, el Che Guevara hecho con papas. Es un artista conceptual, digamos. Y es un placer tenerlo acá con esta obra Se Busca, ¿no? Que es una obra que quienes vivimos esa época terrorífica de la guerra de las drogas, recordamos muy bien el impacto de esas imágenes, que se remiten, si ustedes quieren, obviamente, a las películas de vaqueros, ¿cierto? Al retrato judicial y a la historia del arte, cuando Andy Warhol, siguiendo a Marcel Duchamp, hace sus hombres más buscados. Está Iván Navarro a su derecha, otro artista. Quiero decir algo más, y esta es una muestra muy curiosa porque, con excepción quizá de Iván y de X Andrade, casi todos los artistas no viven en Bogotá. Sé que ninguno vive en Bogotá. Alberto vive en Madrid, Camilo en Medellín, Manuel en Tunja. Iván Navarro es un caricaturista y artista, es un anfibio, ¿no? Se mueve entre los dos mundos. Y ante la invitación de venir a la exposición, Iván empezó a fabular la relación que ustedes ven, que existe entre la gente de los pueblos allá que conviven con los hipopótamos y las crías de hipopótamos. Cómo se ha vuelto un mercado, ¿no? Un tráfico de un animal que vive en un estatus que no podemos definir. Es legal, es ilegal, es una especie invasora, no lo es. Está bien si se esterilizan. A ver, vamos a esterilizar 200 hipopótamos. No sabemos qué hacer y seguramente no haremos nada, ¿no? Es imposible, es un enigma. Y pueden ver los dibujos de Iván acá en el mural, también en el segundo piso, donde podemos ver más su obra, que es muy divertida y que por ser tan crítica le ha costado mucho. X Andrade, Full Dollar. Antropólogo, profesor de la Universidad de los Andes. También creo que para este proyecto, creo que cuando nace la idea del proyecto de los hipopótamos, decide hacer esta obra y comisiona a un pintor que encuentra en la carrera séptima con 19, ahí en Las Nieves, que se llama Pedro Calzadilla, un inmigrante migrante venezolano que trabaja en el estilo, digamos, el costumbrismo y el paisajismo
más random, diríamos. X le ha pedido que pinte 169 hipopótamos y es un desafío para un artista, ¿no? 169 pinturas. Cuando ustedes las vean en detalle verán que tenemos unos atardeceres como de Carlitos Way o del reggae, tenemos la noche de los hipopótamos, el hipopótamo cantándole a la luna, tenemos los hipopótamos con los papagayos, tenemos los hipopótamos frente al Chimborazo o a la Concagua o al Monte Fuji mejor dicho, creo que y eso no tengo por qué decir yo, lo hablaremos con X, la expansión de lo narco en toda América Latina. El modelo que Nadia Granados llama la colombianización. Como somos unos exportadores de paramilitarismo, de mercenarismo, nuestra Indumil es una industria muy fuerte, fuimos parte de un golpe, de un asesinato de un presidente en Haití. Mejor dicho, estamos con esto hasta el cuello, ¿no? Y esta muestra se trata de ver cómo le salimos a esto, qué salida le vamos a buscar. Andrés Villa, Andrés iba a decir que es una leyenda, pero no me atrevo tanto. Andrés es un artista que tiene una larga trayectoria desde un lugar muy especial y tiene una hermosa pintura que también la hizo para la muestra, ante la invitación de la muestra. Entonces, lo que tiene de particular, perdón que me repita, es que la invitación funcionó como un detonante para que ustedes vean obras inéditas en su mayoría y obras hechas en este año. O sea, todo esto está casi que nuevo, ¿no? Pronto llegarán otros artistas, está por ejemplo Mike Angarita o el divino Mike, que está ahora en el premio Colsanitas, que es un artista joven, que ustedes lo van a encontrar en la última sala con obras que ha hecho con IA. Él ha decidido trabajar sobre la figura del divino niño, como una especie de alter ego también de Batman y Robin. Ustedes saben que Robin, el compañero de Batman, no sabemos si es su sobrino, su novio, su hermanito, su hermano adoptivo, es un ruiseñor, ¿no? Por eso se viste de rojo, y su amigo es un murciélago, es la pareja más rara, ¿no? O sea, hipopótamos, murciélagos y ruiseñores. Lo que quiero es que vean la obra, es una obra que relaciona la cultura popular, el imaginario popular y la religiosidad con esta figura pues, que nos tiene, que nos divierte tanto, que es el hipopótamo. Ustedes pueden ver el dibujo de José Manco. José está en el camino, lo cogió el trancón del jueves, viene desde Duitama, es un artista campesino, es un artista activista, es un artista que siembra agua, que conserva las semillas del maíz y es un excelente y magnífico dibujante. Entonces ustedes pueden ver ahí que en el lomo del hipopótamo hay un lorito, este es el perico, ¿no? La razón por la que el canto que trajo al hipopótamo. Está pues, y perdónenme que si no acabo nunca, está Alfonso con Narcos Lab, una investigación muy interesante que van a encontrar en la sala, digamos, la sala 3, sobre la apropiación cultural de esta figura, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso. Apláudanlo, por favor. Y Alfonso estaba presentando hoy su libro sobre Edgar Jiménez el Chico. Entonces, yo casi que dejo la conversación acá porque todos queremos conversar contigo, eres el invitado especial, es una fortuna tenerte. No sé qué decir. Pero pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, felicitar a la Círculo Social por esta excelente exposición y, por supuesto, a todos los artistas que he convocado, muy buenos todos. Los artistas son ellos, no yo. Ahora, la foto de los dos primeros hipopótamos, el Adán y Eva, que aquí se exhibe, fue una foto tomada, igual que las fotos del zoológico de la Hacienda de Nápoles, que están expuestas allá, fueron tomadas hace más de 40 años, sin pretensión artística y por encargo de Pablo Escobar, para un inventario fotográfico de los 1500 animales que ya había. Sin embargo, esas fotos ya tienen un valor documental, eso sí tienen, y son un testimonio visual invaluable de lo que es la emblemática Hacienda de Nápoles y el zoológico. Los dos primeros hipopótamos que llegaron son ese, el Adán y Eva, y posteriormente a la noche llegaron dos hembras. Cuando llegaron los dos hipopótamos, el macho y la hembra, pues Pablo Escobar dijo que una hembra para un macho, que eso no estaba bien, que necesitaba por lo menos dos más. Entonces trajeron las otras dos, entonces quedó una macho con tres hembras
Y ahí se quedó como un jeque árabe con su harén. Nota pues que y esas 3 Evas son el papá y las mamás, la abuela y los abuelos, bisabuelos y bisabuelas de los casi 200 hipopótamos que existen hoy en 6 departamentos. Ya esos hipopótamos están en Antioquia, Santander, en Boyacá, en Córdoba, en Cesar, en Bolívar, y se siguen extendiendo. Se calcula que si no se controlan, cosa muy difícil, en 10 años había una población de 1000 hipopótamos, lo cual ya es un inconveniente duro medioambiental. Los hipopótamos, sin embargo, han sido de muy buena aceptación por parte de los campesinos y de los nativos que se han encariñado con ellos, han empatizado. Esos animales, por sustento de Nachón, pues se han ganado el cariño de los habitantes, de los campesinos, a donde ha llegado, y se han convertido además en una fuente turística. Doradal vive el turismo, y especialmente por la hacienda de Nápoles, ahora el parque temático y esos los hipopótamos, de los cuales hay monumentos en Doradal, hay un montón de esculturas de los hipopótamos. Y en otras partes donde han llegado los hipopótamos también han tenido muy buena aceptación por lo mismo. Esos hipopótamos que tomé, no sabíamos cuando llegaron, que eran animales muy violentos, muy agresivos, muy graciosos, muy impredecibles. Son los animales que más muertes causan en África y no sabíamos. Cuando llegaron los hipopótamos, pues esa foto la tomé a una distancia muy corta, una distancia de aquí allá, porque tenía una cámara con un lente normal de 50 milímetros, no tenía un teleobjetivo, entonces me la acerqué y no tenía idea ninguno de nosotros. Con el desembarco de la narcoarca de Carlos Castro, ¿cierto? Ustedes ya vieron, ahora es un tapiz y la obra está acompañada de una pintura de Alberto Barraya. Alberto, me perdona que la emoción. Alberto ha pintado, ustedes van a encontrar la pintura de la pista y una fotografía de Alberto pintando in situ, como si fuese un pintor, un impresionista, un pintor al plein air. Y Alberto ha venido durante años, trabajó y ficcionalizó, se puede decir así, ¿sí? Imaginó, se soñó la vida sexual del hipopótamo, reproduciéndose con un manatí, o bien ayudando a un chigüiro a cruzar el cañón del Cauca, ¿puede ser? Vale, entonces esos trabajos de Alberto tenía que estar, aparte de Nadine Ospina, que está también en la muestra, que fue el primer artista que trabajó la figura del hipopótamo con sus bizarros gourmet en el año 93 de una forma creo que premonitoria. Recuerdo haber visto en la casa de Juan de Vargas en Tunja los videos que Alberto grabó de los hipopótamos retosando. La casa de Juan de Vargas, para quienes pues, no la conozcan, pues es un excelente ejemplo de lo que es el arte colonial nuestro, ¿no? El barroco neogranadino. Tiene unas pinturas increíbles donde hay elefantes. Está el rinoceronte de Durero. El maestro Acuña hizo su propia interpretación, como la hubiera hecho Chocolo, por decir, ¿no? Pero es un honor tener a Alberto, de verdad, muchas gracias por estar acá. Apláudanlo otra vez, por favor. Y entonces, pues estamos ahí, Edgar, como nos venías contando, la llegada de los hipopótamos, el momento en el que yo no me imagino cómo fue ese desembarco, no sé si estuviste ahí, si nos puedes contar en qué momento llegas allá. No, en el desembarco de los hipopótamos no estuve posteriormente en el desembarco de otros muchos animales que llegaron en aviones DC-4, pero los hipopótamos, yo viajé a la hacienda Nápoles al día siguiente o subsiguiente de haber llegado y tomé esa foto y otras más, varias. Solamente quedan 3 fotos, que son las que están seguidas, pero fueron muchas más las que tomé. Gran parte del archivo mío se perdió, se ha perdido por diferentes circunstancias. Pero afortunadamente con la foto de ese Adán y Eva, que es emblemática y que, como dice Alfonso, pues merece estar en el Museo de Memoria Histórica del país, por la trascendencia de lo que es ahora es un programa mayúsculo. ¿Cómo llegaste a ser fotógrafo? Bueno, yo ya tengo 75 años y me inicié en la fotografía en el año 66. En el Liceo Antioqueño había un club fotográfico muy bueno. Y un hermano mío compró una camarita Fujica de medio cuadro, pero tenía todo. Tenía exposímetro, tenía un telémetro de figura superpuesta,
tenía escala de velocidades, tenía todos los controles, muy apropiado como para iniciar el estudio. Entonces me metí al equipo fotográfico junto con otros amigos y en el año 76 empecé ahí en el equipo fotográfico del Liceo de la Universidad de Antioquia. Obviamente nos interesa saber más de tu vida. Tú fuiste militante de izquierda, sí, pero también estuviste con Escobar. Esa parte, sin que caigamos como en la escobarización del diálogo, quisiéramos conocerla. Bueno, cuando tenía 20 años, yo era estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Y hasta ese momento, pues no me había metido en política, pero circunstancialmente en Santa María, que fue fundador del M19, y era parlamentario de la ANAPO, y murió a combate. Y tenía una reunión política de la ANAPO en el barrio de Las Palmas de Medellín, y un amigo que era de la ANAPO me invitó, ahí me hice amigo de Israel, y entonces me vinculé a la ANAPO con 20 años, y rápidamente me convertí en el fotógrafo oficial de la ANAPO. Yo fui fotógrafo del Genaro Aspinilla, de la Capitana, de María Eugenia Rojas y de muchas otras campañas políticas, y siempre estuve con momentos de izquierda. Y decía la ANAPO que a pesar de que no era un momento de izquierda, pues era un momento de oposición a los dos partidos tradicionales, liberal conservador, y entonces me pareció importante estar ahí. Un partido lleno de gamonales, había todo ahí, liberales, conservadores, gamonales, de todo. Pero era como una alternativa al poder bipartidista que tantos años le había causado al país. Me gustó la idea. Y después ya sabemos que a raíz del robo electoral del 70, de Misael Pastrana y Carlos Lleras, ahí 4 años después surge el M19, y yo estoy en el M19 desde antes de que salía a la luz pública. Sí. 4 o 5 días antes del robo de la espada de Bolívar, yo no sabía que me iban a robar, y ella estaba vinculada al movimiento. Chino, usted hoy es un día muy emblemático para la historia de este país porque también se está conmemorando la toma del Palacio. Y hoy yo veníamos hablando en el carro y me decía, es que ahí cayó un amigo mío. Y cuente quién fue ese amigo suyo que cayó ahí y quiénes fueron los amigos suyos, porque es un momento muy doloroso para la historia del país y todos tienen un lado desde donde contarlo. Usted tiene una parte de donde contarlo. Cuénteme eso que me estaba contando hoy. De lo del Palacio de Justicia. Lo del Palacio de Justicia. ¿Cuáles fueron sus amigos y qué era lo que estaban haciendo ahí? Bueno, pues la toma del Palacio de Justicia básicamente es para hacer un juicio al Distrito de Betancourt, por lo que el M19 consideró una traición a la tregua y un juicio político. Esa toma fue planeada por Iván Marín y por Álvaro Payá y por los jefes del M19. Entonces, un amigo que murió, que después fue determinante en frenar la guerra del M19 y el cartel de Medellín, ya me 3 años, murió el año pasado, les dijo que no era conveniente tomarse el Palacio de Justicia porque los militares no iban a respetar a los magistrados, que se tomaran mejor el Congreso. Y tenía razón, pero tomarse el Congreso sí era mucho más difícil que tomarse el Palacio de Justicia. Entonces por eso continuaron con la idea de tomarse el Palacio de Justicia, lo cual fue una gran equivocación. Y en esa toma pues hubo 4 comandantes, todo el mundo sabe. El comandante mayor fue Lucho Otero, que estuvo en la Revolución Cubana, también es la sandinista. Y el segundo comandante fue el comandante de la parte política, fue Andrés Alvarales. El tercer comandante fue Jaquín y el cuarto comandante Elvesio. Todos murieron. Alvarales salió vivo y después lo matan. Alvarales, el Gran Santa María, al que había comentado antes, conformamos la primera célula del M19 en Medellín. De esa célula, pues el único que había soy yo. Soy sobreviviente del M19, soy sobreviviente de Pablo Escobar y a los Pepes. Y soy sobreviviente de Alfonso. Pero voy a contar por qué soy sobreviviente de él. Porque mi libro, El Chino, se titula El Chino, que es mi apodo. Era el tercer libro que él hacía. El primero había sido sobre el papá de él. Ponete el micrófono más. Sobre el papá de él, el primer libro que hizo, que lo editó Planeta. Lleva 2 ediciones. Van 2 ediciones y resulta que el papá murió antes de que culminara el libro. No lo vio. Después de ese libro le da por escribir sobre un fotógrafo muy famoso de Medellín, el 9. Y el 9 también muere antes de que él termine el libro. Y entonces cuando conocen mi historia, cuando yo vea que hicimos a la hacienda de Nápoles, el parque temático con John D. Anderson, el famoso periodista que escribió la famosa biografía de Che Guevara, una vida revolucionaria, él me entrevistó a mí. Y fuimos al parque temático. Entonces no nos conocíamos, pues nos fuimos conociendo y charlando, y entonces muchas cosas en común. El papá de izquierda, yo también, de cerca, amigas comunes y todo eso.
Entonces, y contestando mis historias, me dijo, pues che, no va a hacer una crónica para el universo céntrico para vos. Y pues, yo no tengo ninguna importancia que usted dice. Y después me dice, no, mejor un libro. Entonces, me dice, un libro sobre mí, y yo, eso es lo que me quieres matar. Entonces, bueno, hizo el libro y ya salió, ya van 2 o 3 años, todavía estoy vivo. Soy sobreviviente también. Rompí la maldición. Rompí la maldición con vos. Sí. Pues simplemente como para agregar ahí a la conversación de los hipopótamos y del M19, que un poco, pues la idea del libro del chino Santiago, como vos decís, era el reto fundamental era cómo sacar al chino por encima de Escobar, cómo digamos en un momento de tanta proliferación de literatura sobre Escobar, y estábamos en ese momento como a tope de Netflix con su serie de Narcos, ya había pasado Escobar el patrón del mal, y digamos, cuando yo digo, bueno, me voy a embarcar en un libro con esta sombra, sí valdrá la pena, ¿no? Sí, y sobre todo en Medellín, pues yo vivía, trabajaba en Medellín, era muy difícil la apuesta de cómo llegar con un libro que tuviera ese apellido detrás. Pero cuando a mí Edgar, en ese viaje que él dice, yo a Edgar lo conozco por un encargo, a mí me lo encarga, yo le hago como un fixer a John Lee Anderson, el periodista que menciona el chino, porque él iba a Medellín a retratar para el New Yorker los narcotours. Estábamos en una explosión en Medellín de narcotours, estaba el edificio Mónaco todavía en pie, y bueno, él se interesó, entonces pues yo le hice de fixer varios días, y le conseguía mucha gente, y en algún momento él me dice, hay una documentalista inglesa que entrevistó a un fotógrafo de Escobar, buscarlo, y a mí me pareció muy raro porque que no lo conociéramos en Medellín. Pues sí, era curioso, ¿no? Porque pues, los periodistas somos pocos y pocos los que trabajamos esos temas, y que hubiera un fotógrafo muy particular de Escobar y no supiéramos. Entonces me dijo buscarlo, y bueno, pues yo empecé a buscarlo y lo encontré, y cuando lo llamo le digo que fue la primera sorpresa, digamos, que me llevé. Yo le digo, Edgar, pues estoy trabajando para John Lee Anderson, un periodista de New York, y él me dice, sí, el que escribió la biografía del Che Guevara. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, aquí hay una persona que no me esperaba que tuviera esas referencias o esas lecturas, y luego lo voy a hacer pues muy breve. Nos encontramos, John Lee le hace una entrevista, y a mí lo único que me faltaba por mostrarle a John Lee era la hacienda Nápoles. Pero yo había tenido un problema porque a mí no me habían dejado, pues digamos, yo hice como el trámite normal de llamar a la hacienda, hablar con los gerentes, decirle a un periodista de Estados Unidos que quiere visitar, y me cerraron la puerta. Entonces me dijeron, no, aquí no puede grabar. Ya la hacienda estaba empezando un poco a blanquearse. Luego ellos retiran el portal, ellos tienen un museo y empiezan a arrinconar el museo. Ellos ya estaban un poco, habían usado a Escobar para promocionar su parque y ya sentían que ya no lo necesitaban, ya el parque se había consolidado, y entonces ahora cuando ya no lo necesitaban empezaban a limpiarse de Escobar. Entonces yo le dije a John Lee, tenés que ir como un turista, o sea, tenemos que ir como un turista, pero yo no tengo guía. Y en esa conversación, cuando el chino nos empezó a contar de que fotografiaba el zoológico, de que había hecho muchas veces, pues yo dije, la guía es el chino, ¿no? La guía es el chino. Yo le dije a John Lee, usted le paga un día de trabajo al chino y nos lo llevamos para la hacienda Nápoles. Me dijo, pues pregúntale. Yo, chino, usted se va con nosotros mañana para la hacienda Nápoles, vamos y volvemos al otro día. Me dijo, pues sí, vámonos. Y en ese viaje, como el chino, le dicen el chino porque habla enredado un poco, entonces en ese viaje, que es como de 3 horas, John Lee Anderson no le entendía nada, y John Lee en algún momento se desconectó y empezó como a conectarse con el paisaje y tal, y ya no le paró bolas al chino, y el chino empezó a hablarme a mí del M19, de la NAPO, y entonces pues como él dice, mi papá había sido militante comunista, y yo había escrito un libro sobre él que era un poco también retratando esa generación de la izquierda en Medellín. Entonces yo tenía muchos nombres en la cabeza, pues entendía muy bien lo que él me estaba contando, y entonces, pero vos conoces a tal persona, vos conoces a tal persona, y ahí en ese momento yo dije, pues aquí hay algo más de Escobar, ¿no? Aquí hay algo más, y el reto era ese, tratar de sacar a una persona por encima de esa sombra y tratar de contar una historia más completa de lo que nos había pasado en Medellín.
Bueno, había sido circunstancial. Javier Escobar y yo pues somos contemporáneos. Nació en diciembre del 49 y yo en marzo del 50. Y cuando llegamos al primer bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia, pues coincidimos en el mismo salón. Todos fuimos compañeros de secundaria, del primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria, en el mismo salón. Entonces ya todo el mundo sabe que las amistades, los amigos de la secundaria, el bachillerato, esas amistades pues son amistades que perduran para siempre. No tanto los de la universidad como los de la secundaria. Y pues ahí nos hicimos amigos, jugábamos fútbol, eso, todo. Y para los cuales pierde el cuarto bachillerato y él culmina en otra institución. Yo soy un estudiante, yo me estoy como un estudiante, y pues los buenos estudiantes tienen una buena recordación entre los compañeros y también los malos. También tienen mucha recordación. Para los que no eran ni buenos ni malos, eran un todo. Pero se hizo muy famoso porque en el año 65 empezó el bachillerato en el barrio, Roberto Escobar participaba en las Puertas de Colombia. Y en las Puertas de Colombia era el evento más multitudinario del país, y eso había multitudes impresionantes. En la entrada de la Puerta de Colombia en Medellín era una caravana de gente del Alto de Minas, bajando el Alto de Minas por toda la autopista hasta el estadio, y el estadio también estaba lleno. Así era el fervor que desataba la Puerta de Colombia. Y Roberto Escobar, el hermano de Pablo Escobar, era un buen ciclista, ganaba etapas, era un ídolo deportivo de nosotros, que éramos unos chicos, y entonces Pablo Escobar cogió fama por cuenta de Roberto Escobar, que le decía de Rosito, y nosotros también por lo pusimos a la torre de Rosito. Ahora Roberto Escobar es famoso por Pablo Escobar. Entonces, pues Pablo no terminó y en el 66 no lo volvió a ver, por 15 años. Ya Pablo en el año 78, 79, hizo un giro por el campo de campus de la Guardia de Colombia, del cartel de Medellín, una famosa fiesta que hubo en la recordada del Campo de Medellín, donde hubo no solamente mafiosos, sino empresarios, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, caballismo, que tuvo ya. Van a salir de la lista de la iglesia, estuvo metida hasta Monseñor Manuel López, que era el europeo. El cura del europeo era el representante de Monseñor López Trujillo, sí, que fue ese Pablo de cartel de Medellín. El viejo Monseñor López Trujillo no lo dice que Pablo fue, que el europeo es puro igual. No el director de cantidad de votos. Son otras historias y bueno, son muchos los chismes, pero esos chismes no verdad se pueden perder. Y entonces el Puerto Triunfo estaba de prisionero, un amigo que también era de la 9 en el año 80. Estaba escondido allá, porque es que nosotros en el año 78, en esa arremetida que hubo después de las armas del Cantón Norte, fue a finales del 78 y comienzos del 79, porque fue en el 30 de diciembre. Eso me ayudó mucho a la parte militar, toda la carretera contra mi nuevo violenta, salvamos en armas y entonces, y yo aparecí en lista, me tenía que enfrentar, mi amigo tenía varios amigos. Yo fui con ese compañero de la magistrada, a preguntar qué hacía, yo me ofrecí por ahí, la comunidad de tortura. De verdad, a mí que me coja, yo no me puedo que me torture. Ellos no me pensé. Y me fui a Medellín, para trabajar por Bogotá. Es esconderme. Pero aquí no pude conseguir trabajo, no tuve nada que hacer, estaba noche no fui. El amigo mío que venía conmigo sí consiguió un trabajo de senador, poniendo una unidad y daba también vivienda, entonces se quedó. Yo dije, no, yo tengo esta plata, se me sobra. Ahí te la hago, yo no puedo pasar y me voy para Medellín y yo sigo tirando normal y que me coja. Pero bueno, casualmente capturamos también a una amiga de 29, y en los interrogatorios de las torturas, ella me sacó el limpio a mí. Y eso fue el limpio la hizo. En cambio, hundió a los amigos, a Pancho Zuluaga, que no se quedaron bastante conectados, cuando fue una política Guillermo Gaviria, que lo mataban al natural, el paisa. Y Pancho Zuluaga, que era el secretario de gobierno departamental, ahí fue uno de los que Gaviria hundió. Ese se fue como 11 años de casa, y a mí me exoneraron de cargos, entonces ya no pude seguir con mi vida normal. Ese compañero también fue exonerado y después de pasar por función. Exacto, ese personal del Puerto Triunfo los lleva ya a tomar fotos y ahí es cuando se... Me contratan para que tome fotos en una fiesta de la edición principal. Yo tomé las fotos de la fundación de Puerto Triunfo.
Y también fui a tomar unas fotos, y entonces él ya se había hecho amigo de la gente de la hacienda Nápoles, porque en su carrera él llegó a ser secretario de Relaciones Públicas de Pablo Escobar, y también lo mataron. Y entonces él me dice, vení te invito a la hacienda Nápoles para que conozcas al dueño. Entonces me llevó, y cuando me lo presentó, pues todavía se acordó de mí. Entonces pues, me saludó muy efusivamente, me dijo que hacía que tomaba fotos, todo, ahí donde me contrata. Digo, yo quiero un inventario fotográfico de todos los animales de la hacienda para que empeces a venir a ir a poner fotos, yo cada 8 cada 15 días a la. ¿Y cómo fueron esos 4 años de florecimiento? ¿Cómo era eso, tomar fotos y solo cómo era el día a día? 80, cada 15 días, cada mes, para cada 3 o 4 días, me metía solo en el zoológico, sin ningún tipo de precauciones ni de nada, porque yo soy desapercibido y yo pienso que el peligro está ahí, pero nunca lo veo. Entonces los animales me tocaron varias veces. Y pues yo no he pasado, de todas maneras, los hijos fueron fieros animales carnívoros, ni depredadores, pero animales salvajes. Y empecé haciendo que me decía que llegaba un cargamento de animales, yo viajaba y no era muy fácil. Tenía que sacar en Medellín, tenía que ir a aviones, avionetas, helicópteros y todo eso. Yo llegaba a hablar, decía que iba para las citas Nápoles a tomar para el carro de cabos. Yo iba a montar, no que estaba en el grupo, solo de viajes. De Mangar, de Mangar a la pista de Nápoles y la pista de Nápoles. Viajes continuos, llegaba y salía gente. Y así fue durante los 4 años hasta el 84, cuando matan a la Bonilla, ahí se iba a pique todo, entonces en la época de Petón de Nápoles se acaba, los vuelos del avión para mí también se acaban. Ya pues el tenía que viajar un día, pues no tenía, yo siempre era pobre. Bueno, yo siempre he sido muy consumoso en todo, en la historia era igual, no es que sea disocial de nada muy solidario con los compañeros. A mí me va bien en matemáticas, en las cosas, etcétera, y a mí me tomaba un monitor de cálculo, de contabilidad, de costos, de muchas materias, nos usamos a enseñar a mis compañeros. Y ellos me decían que me perdían más a mí que el profesor, y era cierto, porque yo como estudiante veía que estaban las dificultades, y yo hacía mucho énfasis en eso, y entonces material. Pero para estudiar, yo no estudiaba los lares, porque no podía, yo soy solo. Yo tengo que estudiar solo, yo no puedo. Y así con las fotos también. Entonces yo podía tomar fotos siempre no solo. Pero yo me puse a pensar que tenía muchos amigos en la Tumba de Caibo. La Tumba de Caibo de Medellín es un lugar emblemático, porque fue la cuna, el templo de las mujeres antioqueño y colombiano. Porque yo transitaron las más grandes figuras de la gente colombiana como Carlos Cuartas, los Calcastro, los García, los Zapata, y los internacionales, de talla mundial. Y eso es un sitio de intelectuales, de cultura de bohemia, de billar y de ajedrez, y yo aficionado por juego. Yo puse rápidamente amigo de todos ellos y muchos amigos estuve allá. Entonces yo me puse a pensar que yo iba a ir solo a la tienda Nápoles con tantos amigos que querían conocer. Entonces ya empecé a invitar cada que iba a un amigo, pues para que me ayudara ahí cargando el maletín, pues sobre todo para que conociera la hacienda Nápoles. Entonces eso lo hice y ese amigo ya murió, jugaba. Y entonces sacó, y a la avestruz estaba ahí cerquita, y la avestruz cigarrillo, y mismo la avestruz la manda y lo fue con el pico, y no alcanza a levantar la cama y con una foto. Entonces, esa foto es una de esas. Una foto que, hay otra foto que está también ahí ese día, que es la del Casuario. El Casuario es una foto de un pájaro que se ve otro sitio muy feo. Sí. Entonces, yo no sabía que era un Casuario. El Casuario es una ave australiana. Y como yo era pobre y tenía equipos muy militares, pues, yo tenía una camioneta con una cámara así muy buena, una 6.5x3, con un lente de SAR, con muy buena óptica, 50 milímetros. Excelente, una cámara belleza. Esas cámaras alemanes eran bellísimas todas. Y también tenía una cámara que me recordaba petas en combate, y la tenía con un lentecito de 135 milímetros, y ese era todo mi equipo. Y entonces, darse cuenta que ponerle fotos a animales con lentes de una distancia focal tan corta era muy inconveniente. Y entonces, para mí era muy dificultoso, me tenía que acercar sigilosamente para poner. Sí, y entonces esos acercamientos pues, se volvían muy peligrosos. Porque, claro, los animales de salvaje. Hace caso de la estación a esta estación, me ahí. Yo me metí en la altura mía, por ejemplo. Tiene unas pezuñas, unos desafíos de tamaño como puñales. Y bueno, los animales me quedó la mirada, yo una vez, como un demonio, no me la de
Y yo apenas lo vi, me asusté por la foto, y despacito me fui quedando. Y él, para la biblioteca de la hacienda que tenía con muchas enciclopedias de animales, ¿qué animal era esa? Como les dice el casuario, el ave no es peligrosa del mundo entero. Es normal, entonces comentaba, pues el casuario, y ahí se dan cuenta que el casuario es el animal más peligroso del mundo entero, que mata mucho. Es más, ese casuario mató una boa, la boa titán. La boa titán, que es una historia de 1932. En 1932 en Popayán, en plena Semana Santa, un periodista que se quedó por sus pueblos, se llama, por sus pueblos que va para no ir a la guerra de puntos. Ese periodista payanés está pidiendo los softwares, entonces difundió la alarma de que una serpiente gigantesca en Popayán que se había volado no sé dónde, y que esa serpiente era capaz de bullar al primero que viera, y que mucho cuidado, y entonces eso generó un temor total de esa mamá serpiente como un leviatán. Y bueno, eso fue a nivel nacional, muchos tours de Semana Santa se suspendieron por la paranoia y el miedo que metió ese periodista. Y el mismo alcalde o gobernador del Cabo, o alcalde de Popayán, contrató a Félix Domínguez de la Fuente, el famoso naturalista español, que estaba en unas conferencias en Panamá para que les dijeran cómo se puede la serpiente. Resulta que entonces los de periodistas y todo el mundo asustó que esas serpientes se van de fuera. Al final no apareció la serpiente. Y era una boa que tenía un pura oso español, lo tenía en el sol de la casa, y ahí queda con mi propia historia. Pero ¿qué pasa? Que a un monaguillo de ese cura estuve trabajando en la hacienda de Nápoles, y volvió, y cuando vuelve, el cura muere, y entonces el monaguillo queda al cuidado de la boa titán, así es llamado. Y el monaguillo le permiso a Pablo Escobar, así que yo andaba al zoológico y allá no había serpiente, pero no me la vaya conmigo y el trabajador lo autorizó. Se llevó la boa titán para Nápoles, allá le hicieron un ambiente y ese casuario se metió allá y mató a una boa. Es el mismo casuario, el mismo mató a una boa. Esa historia de 1932 y por eso el periodista ese. Aquí como voy conectando Santiago con la exposición también y por ejemplo con Alberto Baraya, pues ahí van a ver un poco por qué el libro tiene 500 páginas, porque cada historia lleva a otra historia, pero hay una selección de fotografías de China que son animales con humanos. Pues una es la del avestruz, la que más me gusta a mí es la portada del libro, que es el chino levantado por un elefante por detrás, es el chino con 30 años, que además a mí era como el elefante de San Pedro, ¿no? Como un elefante muy narco, levantando al chino así, que además también muestra como, y hay otras muchas, cuando el chino se iba con los amigos de él, entonces jugaban con los animales, hay una foto del chino montado en un rinoceronte, o sea, como cosas muy reales. Cuando yo me enfrento a ese capítulo y a esas fotos, yo digo, pero ¿qué voy a decir acá o sea, qué es esto que estaba pasando allá en ese momento? Cuando el chino estaba en la hacienda de Nápoles, yo tenía 7 años. Y como muchos antioqueños, los papás que eran de clase media, pues nos llevaban, íbamos de un día para otro a Puerto Triunfo a darle la vuelta al zoológico, que era lo que podíamos hacer, ese tour que uno hacía. Y había ido una tía que nos había llevado a mi hermano y a mí muy pequeños. Yo pues, vuelvo y veo eso y yo digo, pero ¿qué voy a contar yo acá de esto? Y ahí una de las personas que yo hablo con él hace muchos años es Alberto Baraya, que estaba trabajando ya en la hacienda Nápoles y ya estaba trabajando con Jonathan Hernández, también artista mexicano. Estaban haciendo el video que hacen ellos de ahora no recuerdo, Alberto no recuerda el título, pero bueno, ellos sumergen una cámara, se meten al parque y resulta que Alberto y Jonathan ya también conocían al chino y ya habían visto en las fotografías de los animales y el zoológico, que a mí al principio no me interesaban tanto, porque yo estaba todavía en la política, en las imágenes políticas, en la campaña de Pablo, o en las otras que retrataban un poco esa mafia que el chino había fotografiado muy íntimamente, porque el chino era fotógrafo de los cumpleaños, de las primeras comuniones, de las celebraciones en la hacienda, y Alberto y Jonathan me abren a mí un mundo, porque empiezan a mostrarme la reflexión que había ahí sobre los animales y los humanos, ¿no? Y
y todo ese trabajo que había hecho Alberto de esos patrones que conquistan la naturaleza, ¿no? Y ahí yo creo que entendí una faceta del mito de Pablo Escobar, que además no era solo un Robin Hood, sino era alguien que había dominado la naturaleza. O sea, no solo estaba transformando el Magdalena Medio con su ambición, sino que además tener esos animales libres, como, digamos, tomar esas decisiones que él tomó, no tener depredadores, por ejemplo, para no enjaularlos, sino solamente tener animales herbívoros y aves, para poderlos tener libres, o sea, para poderlos tener libres, para que la gente los pudiera ver que él dominaba ese escenario. Pues ahí a mí también se me abre como otra reflexión y yo empiezo a pensar en los artistas y los meto al libro y luego conozco a Camilo, que también ya venía trabajando, y creo que ahí un poco también la vida del Chino a mí se me abre y empiezo a entender sus fotografías de otra manera. Eso lo digo porque además Jonathan y Alberto, en estas conversaciones que tenemos, me dicen, hay una galería en Nueva York de unos coleccionistas muy importantes ahí que trabajan con artistas latinoamericanos, y a ellos les encargan hacer una exposición en esa galería y deciden llevar unas fotografías de Chino. Yo todavía no he terminado el libro, estoy escribiéndolo, y yo digo, pues puta, tengo final, o sea, es el Chino coronando Nueva York, ¿no? Es como el narco que corona Nueva York, pues el Chino corona Nueva York, un fotógrafo de fiestas, un fotógrafo que no tenía ninguna ambición, porque nunca había tenido ninguna ambición artística, él estaba cumpliendo los encargos con una persona que era de confianza de él, pues termina expuesto en una galería en Nueva York, de la mano de Alberto y de Jonathan Hernández, y ellos escogen precisamente las fotos donde hay animales con humanos, porque son muy irónicas, porque son muy absurdas. Luego Alberto a mí me dice, es que aquí emerge cuando Alberto se va a pintar en el Magdalena Medio y surge ese surrealismo mágico, que lo llama él, ¿no? Porque además a los narcos les decíamos mágicos. Entonces él dice, surge ese surrealismo mágico, que es pues, precisamente eso que es tan fascinante, que nos abre como... Y que yo creo que también por eso hay 20 artistas aquí trabajando hipopótamo, ¿no? Yo creo que si hay gente, 20 artistas pintando hipopótamo, ¿no? Ya es como un poco surreal, la fascinación y lo que da, ¿no? Lo que te pone a pensar, lo que te despierta. Creo que ahí engancha y por eso esas conversaciones con el Chino creo que trascienden el tópico y trascienden lo que siempre hablamos de Escobar o de las drogas o del narcotráfico y abre otras conversaciones que yo creo que aquí se van a ver reflejadas de alguna manera. Una de las cosas que era muy interesante cuando nos acercamos a esa figura del señor que tiene un zoológico, casi como para una especie como de simbología de poder, era simplemente una casualidad enorme que se había repetido en Europa a lo largo y ancho de las grandes ciudades y los grandes reyes. La Orangerie de Luis XIV, o el elefante que le regalaban al Papa, o un lord inglés que tiene en sus dominios no solamente pues, cebras o sus vacas, sino también una casualidad que habían tenido cuando fueron ambos en diferentes épocas a Portugal. Se compran unos árboles de corcho, los alcornoques, y Pablo Escobar tiene un grupo de unos árboles comprados en Portugal, como este señor inglés, 100 o 200 años antes también lo había hecho. El video se llama Testigos Inhábiles, y Testigos Inhábiles es una denominación jurídica para los que están presentes en un acto delictivo, pero no pueden testificar porque son muy cercanos. Los testigos inhábiles es como yo no puedo decirte al hijo del asesino, oye, tú lo viste matar para que... No, es un testigo inhábil por la cercanía que tiene. O sea, así eran los hipopótamos de la hacienda nápoles, así lo veíamos. Bueno, nos podemos quedar toda la noche escuchando a Chino. A mí me interesa muchísimo, y no, si quiero lo vemos después, ese puesto de Marta Nieves Ochoa y el surgimiento del MAS, de Muertes Secuestradas, que es el guión del paramilitarismo en Colombia. Así como
como un terreno más propicio para darse ese Magdalena Medio. Y muchas otras cosas más. Queremos saber la persecución a Escobar, queremos saber cómo sobrevivió todo esto, pero también queremos seguir escuchando a Camilo. Han hecho un esfuerzo para venir hasta acá. Llegó José Marco, que venía desde el Ultramar esta acá. Bueno, yo lo que los invito y los invitamos es que aprovechemos la situación para que conozcamos a los artistas, para que conversemos. Estos diálogos son muy importantes. Cuando yo tengo un peso, no lo provoco porque sé que algo cáncer. Yo sé que puedo anunciar que yo nunca no pensé hacer fotógrafo, no pensé hacer fotógrafo a Escobar, no pensé hacer fotógrafo a eso, tampoco pensé hacer fotógrafo. Estaba haciendo circunstancias, concatenando de una forma que de una vez cuando yo llega yo, todo fue muy casual, yo nunca busqué nada. Y el Antonio tampoco, yo fui el primer fotógrafo de Colombia. Pero no tuve ninguna culpa porque yo era fotógrafo con Escobar. Era un testigo inhábil. Y el jefe de prensa y el animador de los eventos era Edgar Escobar, que le decían al poeta, no tiene nada que ver con Escobar, y tampoco me llamó acá. Edgar Escobar era un escritor estilo corporante y algo, muy grandilocuente, muy floría, muchas cosas, etc. Y él fundó Producción Histórica, para sacar videos, pornos y una revista porno. Esos videos porno, yo tomé las carátulas de los 5 o 6 primeros, a los más de sexo y bueno. Y en la revista Cuerpos, yo tomé los primeros 40 números. La revista porno, 80s. Y no solamente tomé las fotos de los primeros 40 números, yo tomé la revista, también la imprimí yo. Tenemos un taller de fotografía, de Tijera, que es otra historia, se llama un frente de investigaciones geopolíticas para América Latina, pero actual, era fiscal. Ese frente no era de investigaciones de geopolíticas para América Latina, pero no era nada, gente ahí, ya nos explica sí, pero no hay investigaciones. Bueno, entonces yo terminé siendo profesor colombiano. Ahí donde está Soho, salió una crónica. Cuando estaba ahí en Orlando, sale el nuevo. En esa misma, por eso la historia mía como. Aquí yo. No, yo no, pequeño. Vive de sus fotografías, básicamente. Yo no la mencioné porque, bueno, yo no es que yo siga vago, sino que se me gusta que se orden de nadie y siempre siga hablando con todo. Pensamos que es la misma cosa. Yo estoy volando, yo estoy teniendo, yo he sido orden de libertades, tampoco ustedes han sido independientes todo, y todo lo que me quedo fotografía social como para la vida. Y nunca tuve profesiones artísticas, como dice antes, después de Nueva York, dicen, al lado de estos artistas como Araya, como Camilo, como Antonio Caro, Beatriz González, Don Martes, y al lado de la fotógrafa más famosa del mundo, el Spidey del Boys. La famosa fotógrafa que tomó una foto icónica de mi foto, así picada y con un reno. pero no se montó en un rinoceronte. Una foto oficial de los Reyes de España, Felipe Leticia, que los fotógrafos españoles son muy buenos, se llevaron mucho. Por ahí contrató un americano de varios. Y yo lo que después abierto, y aquí también ahora, pues con todo haciendo una exposición. Yo que no soy Yo solamente ahí para redondear que aquí está también Simón Posada, que escribió un libro sobre el porno en Colombia, que cuando en el libro reconstruimos esa faceta de Edgar como fotógrafo, pues ahí está la historia de Edgar Escobar, que es el poeta que está vivo todavía, con el que yo tuve muchos problemas porque no es una persona fácil y al final no logré como convencerlo de hacer el capítulo que yo quería, porque además en el fondo también quería hacerle un homenaje a él por haber abierto ese camino en Medellín de la pornografía. Eso no fue posible, pero finalmente terminó haciendo el capítulo con la versión de Edgar. Pero un libro pionero en retratar y digamos donde yo empiezo a conectar esa vida de ese poeta con el chino, parte de un libro de Simón que está aquí también, por si quieren aprovechar y hablar con él.
ahí en la foto del zoológico que está subiendo allá, pues están un poquito enojados porque son fotos de 40 años, con negativos, etcétera, unos escaneadas digitalizadas, y todo perdiendo calidad, pero está más. Ahí está. Hay varias fotos de guacamayas y de doros. Entonces quiero hacer énfasis en la foto de una guacamaya azul de ojos amarillos. Hay dos fotos, un loro largo brasileño y esa guacamaya azul. Ese loro que costó una fortuna a $400,000, una torcheta. Y la guacamaya azul de ojos amarillos que costó $100,000. Esa guacamaya azul de ojos amarillos, que cuando tuve ya hay dos fotos de ella. Afortunadamente, pues la saturación de color ha mejorado mucho por tantas cosas. Pues. Pero ahí está, esa guacamaya azul fue noticia la semana pasada, porque esa guacamaya azul se considera extinta de esa 25 años. Es del norte de Brasil y por la caza y por la pérdida de hábitats se considera extinta desde el año 2000. Sin embargo, en un zoológico de Bélgica se conservan 4 o 5 parejas de esas loras guacamaya azul de ojos amarillos que durante 6 años han tratado literalmente de sacar un polluelo. De 100 huevos, todo ha sido fracaso, y ahora hace 15 días un huevo eclosionó y salió un polluelo, y ahí es una noticia porque eso va, de pronto es la salvación de esa guacamaya azul, ahí van a ver. Ahí no está tan bien, pues, como porque el azul es más intenso, la amarillo es más intenso, y entonces la foto ha perdido realidad por tanto tiempo. Pero ahí está, y la lora negra que costó $400,000. Muchas gracias.